Muy bien, muy buenas tardes, mis estimados estudiantes del módulo de desarrollo de la investigación aplicada. Estamos ya hoy en la sexta sesión de trabajo sincrónico. Voy a empezar de una vez vamos a trabajar con desarrollo de la investigación aplicada. Vamos a alineamientos, formatos obligatorios. Inmediatamente nos vamos con los formatos, pero sobre todo con los avances que hemos presentado nosotros. Vamos al inicio. Inmediatamente vamos a compartir. Empezar a consultar. Bueno, aquí tenemos, me decía hace unos minutos el compañero Wilson, que volvió a enviar la evidencia del trabajo de los instrumentos. Los instrumentos, exacto, diseño de instrumentos de salida, ¿sí? Están pendientes para la entregable corregido. Leida Andrea ya envía el entregable corregido. Leida, está por ahí, Leida, ¿cierto? Leida, una pregunta. Ahí en ese entregable está el diseño que tú me dijiste de los instrumentos de salida, ¿cierto? Sí, profe, yo le había enviado las correcciones del instrumento de salida, su merced ya me había hecho corrección. Correcto. Y acá está el de Max Franz. Max Franz, entregable, pero no sé por qué me pone entregable 1. Esas son las cosas Profe, que me qué pena, confunden. buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Las correcciones, pues con lo que estoy escuchando, hay que reenviárselas, la de los instrumentos de diagnóstico y pues de salida. Es decir, ya voy para allá. Bueno, gracias. Aquí, ¿qué es lo que hay? Bueno, estoy viendo, me toca hablar con Max aparte, pero lo voy a tomar como coyuntura. Voy a compartir aquí. Bueno, ¿qué es importante? Yo les envío un mensaje a ustedes de vuelta a sus correos. Hay compañeros que habían enviado una primera parte y es importante, digamos que las pautas que voy a revisarles, creo que a Leida Andrea le revisé los 2 instrumentos, ¿cierto, Leida? Sí, señor. O sea, los de entrada y salida, que eran los que tenemos que revisar. Sí, señor. Y unas correcciones a los compañeros Wilson Alirio. A ver, yo voy a mirar acá una cosita importante. Abrir las anotaciones. Porque a Wilson Alirio creo que y a Adrián les envié. Wilson Alirio. A ver, revisión. Diseño y técnicas de instrumentos. Diseño y propuesta graficada. A ver. A ver, porque aquí puede haber otra revisión. Yo a Wilson. Creo que le envié una revisión. ¿Cierto? Sí, profe, usted nos envió la revisión de la primera parte y nos dijo que enviáramos lo que hacía Porque aquí falta. quedó pendiente esta. Sí, señor, entonces nosotros se las enviamos, pero tal vez no lo vio usted y la clase pasada nos dijo que la reenviáramos y yo se la reenvié. Sí, porque es que aquí hay una... Sí. Bueno, ese es el tema de enviar a destiempos. Porque ese proceso usualmente yo lo reviso en una sola, como se dice, una sola sentada. Entonces ahí está la razón por la que ustedes no recibieron esa retroalimentación. Porque me queda muy difícil a mí llevar ese, o sea, irme, avanzar y devolverme. Por ahí, por eso el orden de la entrega, ¿no? Porque
porque eso me complica las cosas. Entonces me toca sentarme a revisar para poderle darle a la valoración. Voy a estar esta semana, este fin de semana voy a entregarles a ustedes la revisión de estos aspectos. Simplemente hoy vamos a mencionar, digamos, como, y hoy les voy a pedir que ojalá en lo posible ustedes me muestren, bueno, aquí está el de Max France. No sé si está por ahí Max, no lo veo. Bueno, hoy no voy a demorarlos mucho. Yo quiero es escucharles a ustedes sobre todo el avance que han tenido en el proceso. Primero, ¿qué disposiciones nuevas hay respecto de el reinicio, al retomar funciones en el proceso de, bueno, pues la retoma de funciones de ustedes como profesores del magisterio? ¿Qué disposiciones hay? Sobre todo, ¿cuál es la gestión que ustedes independientemente han venido haciendo para, uno, la aplicación de las técnicas, perdón, de las técnicas de recolección de información, que eso entiendo yo desde la 5ª sesión que hicimos, que ustedes ya habían avanzado en la aplicación de los instrumentos del pretest, sobre todo, ¿sí? Yo creo que con todos ya les he hecho las indicaciones del pretest y del posttest. Lo único que está pendiente, si no estoy mal, es el grupo de Adrián y de Wilson, ¿sí? Vamos que ahí tenemos que revisar. Digamos que, bueno, y en términos operativos, Wilson y Adrián, las preguntas que ustedes van a presentar dentro del trabajo deben orientarse de la misma forma y estilo, es decir, deben evaluar las competencias, las mismas competencias que evaluaron a la entrada. Eso debe mantener esa misma lógica, ¿no? Aquí vamos al técnicas e instrumentos de recolección de la información. Sí, profe, esto maneja el mismo, o sea, diferentes preguntas, pero como usted nos decía, las mismas competencias. Exacto, lo que tiene que ser importante aquí es que el instrumento de entrada y de salida debe valorar dos estados, uno antes de la aplicación de la estrategia y otro después. Y eso ya lo he explicado yo, o sea, simplemente retomo de manera rápida para no quedarme ahí. ¿Qué es importante ahí? Entonces, si hay alguien que está pidiendo a la mano. Ya un momentico, ya te voy a dar la palabra a Juan Carlos. ¿Qué es importante ahí? Que cuando yo aplico un instrumento, o mejor, cuando yo voy a medir un proceso, yo tengo que mirar que las condiciones de medición de ese proceso sean las mismas. Que es diferente a que los insumos con los que yo voy a evaluar, no el tipo de instrumento, sino el contenido del instrumento, no puede ser el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Sobre todo en los niveles superiores. ¿Por qué las condiciones tienen que ser las mismas? Y hablo de las condiciones de que pues, debe ser el mismo tipo de prueba, el mismo tipo de pregunta, con los mismos componentes temáticos, que no es lo mismo que los mismos contenidos de las preguntas en el instrumento. Eso es muy claro, ¿sí? Porque eso me permite ver que hay procesos de atención, de retención, de asociación, de relación, independientemente ya de lo propio y específico de la formación de competencia en las diferentes disciplinas, que esas son unas variables significativas. En matemáticas usted dice, bueno, por decir algo, vámonos con ejercicios de estadística, decir algo, no estoy muy empapado del componente conceptual que está desarrollando Wilson y Adrián, pero sí es importante ahí que ustedes tengan en cuenta que al diseñar el instrumento de salida, que es el que faltaba, deben ser el mismo número de preguntas, el mismo estilo de las preguntas, sobre todo preguntas que hablen que evalúen las mismas competencias, si son 3
o son 4 competencias. Acuérdense que eso está establecido dentro del formato. Entonces ustedes ahí lo que hacen es en el diseño verificar que esas preguntas evalúen esos componentes, ¿sí? Independientemente si lo quieren poner aleatorio, desordenarlo, o sea, como para jugar un poquito con la atención del estudiante, perfectamente lo pueden hacer. Si cumple con esas características, yo creo que inclusive eso obviaría esa revisión, aunque yo lo voy a hacer por efectos de rigor, para que ustedes estén más tranquilos, porque también merecen esa retroalimentación. Pero yo decía, pero ¿por qué no les revisé a estos muchachos esto? Y ahí está la razón. Lo que pasa es que esta vez ha sido, o sea, esta entrega de ustedes ha sido absolutamente atípica por las condiciones también atípicas que ustedes han tenido que enfrentar. Entonces, en esa parte, pues no les acuso absolutamente de nada porque pues son situaciones que no dependen de ustedes, ¿sí? Pero la indicación es esa, ¿sí? Yo sí quisiera saber si de pronto hay otro grupo que está en la misma situación, aunque no recuerdo que sea así. Creo que con el único grupo que faltaba por cerrar esa parte, porque con Leida Andrea, que me entregó un poquitico después, Leida sí también tuvo un trabajo muy juicioso como los de Adrián y Wilson, de elaboración de los ítems también, ¿sí? Y creo que ella ya está en el proceso de aplicación, ahorita me dirá de punto si ya lo ha trabajado. Y obviamente, pues creo que Paola y Stephanie también, como presentaron bastante tiempo después, pues ellas también tuvieron el tiempo de desarrollarlas de entrada y de salida, o sea, los instrumentos completos, mejor dicho. Pero creo que los que estaban pendientes eran Wilson y Adrián. No sé si Juan Carlos, dime. Ok, profe, buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros. Sí. Ya, pues el mensaje con el Namilet, he estado por ahí chismoseando, por ahí entre cositas que ustedes son esposos. Me acabo de enterar, como decía que pero bien. Era sorpresa, profe. No, pues para mí, o sea, sí, aquí he tenido hermanos, he tenido cónyuges que han trabajado, me parecen hasta interesante, muy bonito eso. Hombre, mis condolencias a tu esposa, a Inamilet. Esta mañana pues, cuando yo me enteré, pues yo te iba a decir, bueno, pásame, pero me acordaba que yo tenía el número y le mandé el mensaje, ya estaba. Pues bueno, muy desafortunado. ¿Y qué fue lo que le pasó al papá a tu suegro? ¿Qué fue lo que le pasó? Le comentaba a Wilson que fue una afectación renal que le comprometió otros órganos. Entonces, pero él estaba... Sí, él estaba activo, se permanecía incluso trabajando. Pero no estaba contagiado de COVID ni nada, ¿no? No, para nada, no, profe, O sea, gracias a Dios. eso fue ya una situación... Sí, ya de su condición de salud. ¿Ya estaba en avanzada edad o...? Pues joven, 63 años apenas. Bastante joven, caramba. Y muy activo. Mm. Él tenía que como unos 15 días que se le desató de pronto así el dolor y no sé qué, y llevándolo al hospital, entonces se dieron cuenta que ya estaba un poco afectado, entonces se programó una operación así de forma urgente como para ver de pronto qué respuesta tenía el cuerpo y pues el día de ayer, antes de ayer, porque ayer fue el sepelio, eh, el jueves en la mañana, el viernes en la mañana, en el proceso de recuperación le dio un paro cardíaco y a raíz de eso pues falleció. Entonces, mis condolencias. bueno, estamos en Mangué ahorita mismo, con un poquito de problemas de conectividad. Vale, no, pero si te desconectas o alguna cosa, pues ahí yo les comparto el video, ustedes saben bien. Listo. Yo quería cuéntame, exacto, te iba a preguntar. aquí en esta parte que usted estaba comentando, de que no sé si usted de pronto, Edna, ha estado ya con los estudiantes en contacto, ya les ha puesto en conocimiento, ya ellos han armado los grupos, me dijo que tú lo iba a incluir, incluso para que usted fuera, si en caso de que tuviera la disposición, pues, de observar algunas de los avances que se ha tenido, ya los niños
formaron los grupos, ya mejor dicho, están que realizan la actividad. Lo que yo quería muy concretamente era consultarle lo siguiente. Los instrumentos que estamos realizando se aplican una única vez, ¿verdad, profe? Sí, es decir, claro. De ahí si quieres me permites un momentico. Mira, los instrumentos tienen una vigencia, para que le cierres un poquito, un momentico el micrófono, ya te... Listo, profe, disculpe. Ok, gracias. Los instrumentos tienen una vigencia propia. Me refiero a que tienen un uso, o sea, tienen una utilidad, tienen una función y una vigencia. Hay unos instrumentos que sirven, e inclusive yo retomo aquí, para eso me gusta mucho siempre fiarme de este esquema de diseño de instrumentos. Aquí hablamos de un proceso de diagnóstico y un proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque son etapas que se surten dentro del ejercicio de la toma de la recolección de la información, ¿sí? Si tú me preguntas cuántas veces se tiene que aplicar un instrumento, dependiendo del instrumento también. Entonces, si estamos hablando del diagnóstico, el diagnóstico se tiene que hacer ahora. Se tiene que mirar que el diagnóstico, cada proceso, cada instrumento, cada técnica que se aplique, voy a hablar de la técnica para hablar del instrumento, que aquí lo importante no es el instrumento, sino la técnica. Cada técnica que se aplique, llámese encuesta, entrevista, observación, test, debe de fungir o debe aplicarse en función de un objetivo. Precisamente ahí lo relacionamos ustedes, no sé si logran ver en la pantalla. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí. Sí, señor. Okay. Entonces, el objetivo, precisamente, y por eso me gustó mucho esta parte de lo que hicimos nosotros de la matriz categorial para el diseño del proceso de recolección de información, y esto va muy concatenado con digamos, con el análisis de las variables. Fíjense que acá en el diagnóstico nosotros lo que hemos hecho es utilizar una técnica con un instrumento específico que tiene que ser, primero, la valoración de un estado inicial. Eso toda investigación la hace, y todo investigador está obligado a revisar las condiciones de contexto iniciales para poder establecer de qué manera puede hacer una intervención. Y sobre todo en el escenario educativo, ¿ya? Yo no puedo empezar a implementar un cambio si no he tomado la temperatura. Esto en cualquier elemento de carácter. Dígame cuál es su problema y yo le planteo desde el análisis, yo le puedo plantear soluciones. Esto es un asunto de sentido común, ¿sí? Entonces, la vigencia de una prueba, de un test, o lo que llamamos el pretest, es decir, el test antes de una intervención, es de una sola aplicación, en respuesta a lo que pregunta Juan Carlos, ¿sí? Entonces yo el pretest lo aplico una primera vez. Ahora, ¿cuándo sería necesario volver a aplicar? ¿Habría necesidad de volver a aplicar un mismo instrumento? Depende. Si esa es la pregunta, yo diría depende. Si ha habido un sesgo de carácter informativo, por ejemplo, que se pudo haber colado por alguna razón, por accidente, por lo que sea, las respuestas de las pruebas, y de pronto que el grupo de estudiantes le hubiera conocido las respuestas por alguna equivocación, error humano, ahí sí habría que volver a replantear las preguntas y volver a implementar un instrumento. ¿Sí me hago entender, Juan Carlos? O sea, un instrumento, si yo lo planteo y yo lo diseño y lo aplico en las condiciones adecuadas, no tengo que volverlo a aplicar, sino una sola vez lo aplico. ¿Ya? No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, profe, inicialmente por ahí. Y la otra tiene que ver con que Elna estaba preocupada con saber
si, porque es que usted, no sé, en alguno de los encuentros anteriores nos dio la recomendación Sí. de elaborar un tipo de encuesta para el final después de la aplicación de cada una de las sesiones, no sé, Claro. algo con respecto a eso, El como post-test, para... ese es el post-test, este que está acá. Pero sería aplicado cada vez que tengamos alguna sesión con los estudiantes No, 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 aplicando no, no, no. Puede ser, Ah, es decir, ustedes pueden crear algunas pruebas de cierre de actividad. O más que pruebas, ¿cómo le digo yo? O pueden crear como una pequeña unas actividad, evaluaciones. una evaluación que está incluida dentro del diseño del componente tecnológico, ¿sí? Que esa es la otra parte que yo sí quisiera ver cómo han venido ustedes diseñando los entornos. Sí, me gustaría que ustedes me mostraran cómo ustedes abordaron ese diseño de la herramienta gamificada, que esa es la otra parte que sí quiero ver hoy. Y lo último, ya vamos a hacer, la sesión de hoy la cerramos explicándoles a ustedes los elementos que tienen que ver con los aspectos de con la validación, las conclusiones, o sea, todo el cierre del proyecto, de cómo se tiene que hacer y a partir del cierre del proyecto, también vamos a abordar los elementos de estilo y de derechos de autor. Ojo, porque aquí hay una cuestión de autenticidad del documento que ustedes tienen que tener muy clara, ¿sí? Para que eso no los vaya a enfrentar después con con un rechazo de su trabajo de investigación. Ojo con esto. A ver si retomo la pregunta tuya y la inquietud que ustedes tienen, ¿sí? Hay una prueba post-test. Ahora, ustedes me dicen, profe, yo, por decir algo, yo tengo una actividad planteada, esto está aquí en el componente tecnológico, este es el análisis, okay, acá en el componente tecnológico. Resulta, profesor, que nosotros diseñamos en el componente tecnológico, hicimos el diseño de cada una de las actividades, por decir algo. Actividad de contextualización en léxico, por ejemplo, frases usuales o palabras usuales en una conversación comercial, por decir algo. ¿Sí? Entonces, ustedes presentan un contexto de actividad en el que, por ejemplo, presentan como actividad en un Excel Learning o actividad en un Nearpod o en actividad en un Edmodo. Ustedes presentaron una lección pequeña en la que trabajaron 50 palabras. En estas palabras, por decir algo, lecciones como, ¿cómo se llaman? Los phrasals, las usual phrasals, ¿es que se llama? Digamos, las frases más usuales en una conversación de carácter comercial, por ejemplo. Shopping, por decir algo, la lección se llama shopping, y en shopping, bueno, hay por ejemplo, el purchase, el sale, el exchange, el pay, etcétera, ¿sí? Por decir algo, un léxico muy comercial de palabras, y ustedes en esa lección que hicieron en un entorno gamificado, ustedes van a hacer una prueba final que hace parte de la secuencia de aprendizaje. Acuérdense que yo les dije a ustedes, hay momentos, ¿no? Un momento de entrada, de contextualización, de fundamentación y un momento de evaluación en cada una de las sesiones, ¿sí? Entonces, sesión tal, por decir algo, trabajaron 8 sesiones, 2 sesiones por semana, por decir algo, y la trabajaron con el elemento gamificado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una de las sesiones de la semana, por ejemplo, en un bloque, digamos que esas 2 sesiones son, las 2 sesiones de la semana fueron 4 horas de clase. Entonces, en el primer bloque ustedes trabajaron la fundamentación y en el segundo una prueba de cierre. Ahí no estamos hablando ahí no hablaríamos nosotros formalmente de una prueba o un test de salida, sino estaríamos de competencia específica en esa sesión, que puede hacerse, se puede realizar. E inclusive ese mismo tipo de preguntas lo pueden ustedes generar. Después de que aplicaron la estrategia, van a decir, bueno, ahora ya terminamos, en este mes ya aplicamos la estrategia gamificada.
por decir algo, en la parte del léxico que ustedes están trabajando. Ya aplicamos, recuérdame, Juan Carlos, ¿cuál fue el recurso gamificado que utilizaron? Profe, estamos utilizando Classcraft. Ok, sí. Classcraft. Entonces, digamos que ustedes ya implementaron, decir algo, ya terminaron de implementar Classcraft. Después de implementar Classcraft, ustedes en cada una de las actividades que hicieron, por ejemplo, por decir algo, por ser gráficos, en la implementación ustedes, la semana 1 trabajaron 4 horas, dos bloques de 2 horas. El primer bloque trabajaron un tema de, por ejemplo, de phrasal verbs o qué sé yo, bueno, estoy especulando acá, sobre palabras que se utilizan en un entorno comercial, por ejemplo, en las compras, metiéndome con el ejemplo. Y que en las 2 últimas horas de esa semana ustedes hicieron un cuestionario chiquito de 3 preguntas o una actividad mínima en el Classcraft para retar al estudiante de cuántas palabras logró memorizar. Eso no está, es decir, eso se puede hacer, esas pruebas se pueden hacer ahí, pero no necesariamente significa que eso sea una prueba de salida, no. Sino eso es una prueba de aprestamiento, que es diferente. ¿Sí? Ahora, después de implementar, dijimos que puede hacer 3 semanas o hasta 4 semanas. Ustedes dijeron, no, trabajamos 3 semanas, profe. Y después de esas 3 semanas, ahí sí aplican el instrumento de salida. Te los muestro acá, que ustedes ya lo conocen de todas maneras. ¿Sí? Este instrumento de salida que es instrumento 3. Evaluación de competencias, perdón, instrumento, un segundito. Que aquí hay una prueba de salida. Instrumento 1, prueba diagnóstica. Instrumento 2, evaluación de competencias. Tenemos 5 instrumentos, profe. Evaluación de competencias, acceso, bueno, prueba de salida, esta, es que yo aquí la confundí, pero exacto, pero ustedes hicieron una prueba, un test de entrada para saber qué nivel de léxico tenían los estudiantes, y después de aplicar la estrategia hacen un test de salida, que pueden ser, si en la entrada hicieron 10 preguntas, en esa prueba de entrada, en la prueba de salida pueden hacer otras 10, con los mismos componentes temáticos también, pero con contenidos diferentes. ¿Me hago entender? Esa sí se aplica una sola vez. Pero si ustedes en las 3 semanas hicieron una actividad de 3 preguntas, un falso y verdadero, o relacione el concepto con el significado, perfecto, lo pueden hacer ahí y lo pueden aplicar hasta 2 y 3 veces ahí. Pero esa no es la prueba de salida, sino es aprestamiento. Y yo sí quisiera decirles cuál es la diferencia entre unas pruebas de aprestamiento o unas actividades de aprestamiento y una actividad de cierre. ¿Sí? Os voy a poner de una manera más gráfica. Es como, la prueba de aprestamiento es como un entrenamiento para un momento de competencia final o un momento de evaluación final. ¿Se me hago entender? Entonces, yo le hago esas 3 preguntas. Yo, por ejemplo, después de usar en el Classcraft, la sesión de Classcraft comprende 2 temas, un reto y una respuesta al reto. Decir algo porque eso es la estructura gamificada. Y un puntaje, ¿sí? Entonces van empezando la atención de que el estudiante no solo logre el puntaje, sino que en el logro del puntaje ellos recojan el aprendizaje. Entonces te dicen, bueno, eso me llevó 3 semanas con los estudiantes. Y en cada momento le apliqué una prueba de aprestamiento o una actividad, ya no lo llamemos prueba, sino una actividad de aprestamiento. Y al final voy a aplicarle la prueba que me va a decir sí o sí si mi estrategia con Classcraft funcionó o no. Esa es la prueba de competencia. Esa se aplica una sola vez. ¿Sí me van a entender? Hay silencio, no sé si me están escuchando. ¿Se fue Juan Carlos? Profe, si la pregunta es para todos, sí se hace entender. Ok, perfecto. Sí, no, la pregunta para Juan Carlos y para todos, no sé si de pronto tenga mala conectividad Juan Carlos. Pero sí, lo mismo, creo que Leida está trabajando con un proyecto en matemáticas, si no estoy mal, ¿cierto, Leida?
No, señor, el mío es de naturales del componente ciencia, tecnología y sociedad. Y yo estoy enredado, entonces, bueno, es que también tengo otros estudiantes de grupo que están trabajando con matemática. Exacto. Entonces, hay que mirar también. La función de los instrumentos tiene una relación específica, ¿sí? Les decía, y esto ya lo hemos conversado. La prueba de entrada, que es antes de la estrategia. Usted la aplicó empresa, que la aplicó. Lo ideal es que se aplique a través de un recurso, un cuestionario en línea. Perfecto. Si no, pues bueno. E inclusive la salida lo mismo, o sea, la misma la prueba de evaluación de competencia, que es la 3. El post-test se aplica en el mismo formato, ¿sí? Inclusive si dicen, pues bueno, aquí me tocó impreso porque pues tuve dificultades, bueno, pero la idea es que en la respuesta el estudiante tenga la posibilidad de demostrar que hubo aprendizaje al cierre, ¿sí? Y evidentemente están las pruebas de competencia, tanto de competencia tecnológica, tanto a la entrada, es decir, esta es la número 2, que es el nivel de acceso a las tecnologías o nivel de conectividad o nivel de conocimiento previo de tecnologías, ¿sí? Y al final está la prueba, el instrumento de pertinencia y sobre todo de funcionamiento del instrumento de salida, perdón, del recurso gamificado, ¿sí? Y es evaluar si fue efectivo, si cumplió las expectativas, es decir, cuál fue la percepción final que tuvo el estudiante luego de que se implementó la estrategia, ¿sí? Entonces, por eso es importante, no sé si alguno más le tengo pendiente de la revisión que le tengo pendiente a Adrián y a Wilson, creo que no. ¿Cierto? O sea, que a todos ya les revisé las actividades y sobre todo esos instrumentos. Bueno, para esta fecha, pues por lo que entiendo, bueno, yo no sé si aquí está Max, no se ha integrado todavía, Max France. Sí me preocupa que aquí sí les voy a pedir el favor que aquí, porque ya estamos en la corte 3 y nos estamos acercando, ya nos queda prácticamente un mes para culminar este proceso, ¿sí? Evidentemente, pues estamos al corte bueno, yo quisiera preguntarles, primero, ¿cómo les ha ido con el diseño de las actividades en los entornos gamificados? Y si quisiera ver algunos ejemplos, si me los pueden mostrar, ¿sí? Para ya al final abordar el tema del análisis. El análisis de salida, que es exactamente el mismo ejercicio, pero con los 3 instrumentos al final, que ya inclusive están acá en el capítulo ya previamente preconfigurados. ¿Sí? Análisis de de interpretación de los datos de salida. Ojo. ¿Sí? Aquí está Stephanie. Stephanie, buenas tardes, si me escuchan por ahí. Bueno. Profe, para cerrar, yo quería como ya dejar claro algo, a ver si... Pero perdóname, es que yo no sé si me escuchaste la respuesta que di hace unos minutos porque yo te sentí callado. Sí, claro, profe, sí la escuché, Okay. por eso, para concretar, de esto, usted estaba hablando de que hay unas actividades evaluativas que pertenecen como al momento de las sesiones como tal que vamos aplicando, y existe un único instrumento que es esta evaluación de salida, que es ya que se aplica ya al final de todo el proceso. Es correcto, el post-test, que se aplica al final de todo el proceso como tal, para hacer la verificación de los avances de los estudiantes, si se logró o no se logró. Exacto, sí. Se logró. Eso lo tengo muy claro. Lo que yo estaba viendo y que estoy analizando aquí es la parte de el uso, no sé si este instrumento se llama recurso de evaluación de objetos de aprendizaje según el modelo LORI. Ese también
solo se aplica una sola vez al final también. Al final. Correcto. Sí, entonces, sí, porque eso ya lo explicamos. De todas maneras, yo retomo. Vamos a ver si están los anexos y de una vez lo abordamos. y lo último, que entonces, si yo quiero aplicarle a los estudiantes algo que tenga que ver con las actividades que se realizan, ya eso eso lo puedo aplicar cuantas veces quiera, cada vez que tenga una sesión con ellos. No, perdóname, repíteme que me perdí. Ahí me repites, por favor. Que si tú quieres, ¿qué? Elaborar de pronto valorar el nivel de percepción de las actividades que se realizan y todo eso, de las actividades que se hicieron, del uso de pronto del recurso que se utilizó para la actividad, ya eso hace parte como tal de la sesión propia, y no más bien, y lo puedo aplicar cada vez que trabaje en una sesión con los estudiantes. Mira, yo te lo voy a responder así. Todo lo que se circunscriba en este momento, o todo lo que se relacione directamente con la investigación, debe estar dentro del marco de la investigación como lo hemos establecido. Ahora, lo que tenga que ver con posibles proyecciones o posibles usos futuros fuera de la investigación, está a libertad de ustedes. ¿Sí? O sea, en este momento lo que me interesa y me preocupa más es que ustedes se ocupen de que cada elemento, por eso es importante que ustedes utilicen los instrumentos y los recursos que yo les doy acá. ¿Sí? Y que nos concentremos en el esquema que yo les he planteado, porque esa última pregunta tuya sí me confunde un poco. O sea, si no tiene que ver con la investigación, yo les invitaría a que, o sea, evidentemente, yo como les dije, no necesitan tener un permiso para utilizar, digamos, formatos, recursos, instrumentos que ustedes vean acá y dicen, será posible que yo los pueda utilizar en mis clases. Más que posible es una oportunidad, pero en este momento vamos a enfocarnos solamente en el proyecto. ¿Sí me va a entender? Sí, profe, muy claro, ya esa es la respuesta que yo quería que usted me diera, porque que nos enfoquemos en el instrumento. Muy bien. Correcto. Para esto no necesitan ustedes, yo les he dicho, esto no tiene patente de autoría, porque pues estos instrumentos que yo he creado, por ejemplo, estos formatos que yo les he creado a ustedes para diseñar contenidos de aprendizaje, utilícenlo a criterio, eso no tiene ningún problema. Ya le doy la palabra a Leida y quiero abordar una situación acá. Ustedes aquí se están dando cuenta del capítulo 5 que habla del diagnóstico inicial. Y el capítulo 7, y aquí es una cosa que no está claramente dicha, pero, por ejemplo, acá el análisis, bueno, aquí hay unas conductas observadas, bueno, aquí hay un primer balance de situación. Yo aquí les quiero recomendar lo siguiente, y es, en el análisis de interpretación de datos de cierre, ¿qué es lo que les falta interpretar acá? ¿Sí? Bueno, este es un esquema que se les da a ustedes acá, pero yo les invito a que ustedes accedan a la carpeta de acá, que dice, desarrollo de la investigación aplicada, formatos de uso obligatorio, y acá aparece, en las pautas para organizar el contenido de análisis de resultados, aquí aparece modelo de organización, diagnóstico inicial, análisis de resultados. Una cosa es el diagnóstico inicial que ya ustedes hicieron o ya deben estar terminando. Creo que los únicos que me han entregado hasta donde veo son Max, Franz y Leida, ¿sí? Y yo en el transcurso de la semana les estaré devolviendo las correcciones. Y ahí les diré puntualmente en el documento, váyanse por acá, hagan esto, hagan aquello, ajusten. Ustedes saben en las glosas, yo siempre en los comentarios que yo les dejo al margen ahí, ustedes saben cómo operar ahí. Ahora, aquí qué es importante, bueno, este diagnóstico inicial ya está explicado, yo les invito a que lean y apliquen este esquema que dice diagnóstico inicial y análisis de resultados así, mírenlo, ¿ya va? Análisis y prueba de salida, miren, utilicen este esquema, ¿sí? Primero, la importancia de que en este capítulo se puede recoger el mismo esquema que utilizamos el diagnóstico inicial para
trabajar con el diagnóstico perdón, para analizar la prueba de cierre del post-test. Claro. Sí, por ejemplo acá, en el diagnóstico inicial les daba un esquema de cómo analizar los ítems de pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los resultados de la aplicación de la prueba de salida? ¿Sí? Desde la prueba de salida, dice, bueno, nombre del instrumento, ítems analizados, etc. Pueden usar el mismo esquema. Recuerden que trae tipo de pregunta, texto del ítem, denominación, eso tiene que ser muy claro, la denominación de la gráfica, ponen la gráfica que tengan que poner, ponen la tabla de acuerdo con la gráfica y hacen el análisis de los datos de esa tabla. Esto lo pueden hacer con el análisis de los resultados, después de aplicar el post-test o la prueba de salida, ítem por ítem, si lo quieren hacer así. Ahora, si ustedes quieren, en lugar de hacer ítem, por ejemplo, ustedes quieren utilizar una matriz cualitativa, también lo pueden hacer. ¿Sí? La matriz cualitativa, ¿qué es lo que hace? Que les permite un análisis sintético, un análisis resumido, perdón, de primero de los resultados, los aciertos que hubo por competencias, si evaluaron 4 competencias o evaluaron 3, ustedes que limitan una columna y simplemente dicen, bueno, de las preguntas 1 a 10, ahora si quieren agregar, son 15 preguntas o 12 preguntas, agregan 2, y eso sí, acuérdense que en los formularios, al final, y eso se lo dije yo desde el inicio, acuérdense que acá están los ítems, la competencia que se evalúa en cada uno de los, en estos tipos de ítems. Por ejemplo, la pregunta 1 a 5 habla de la competencia cognitiva. La pregunta 6 a la 8 evalúa la competencia X y la 10, perdón, la 9 a la 12 evalúa la competencia Y. ¿Y a qué se refiere cada competencia? Bueno, eso está claro acá. Y ahora, en el análisis, si son 3 competencias, entonces la primera, ¿cuáles fueron los resultados de la prueba de salida? ¿Cuántos aciertos, de 20 estudiantes, cuántos acertaron en las respuestas de la pregunta 1? Ah, que de 20 acertaron 18, perfecto. De la competencia de la pregunta 2, de 20 acertaron 15, ¿sí? En el post-test, es decir, en la prueba de salida. Ustedes sintetizan ahí para el análisis, o sea, ustedes pueden utilizar este esquema, ¿sí? Dicen, bueno, ¿qué tipo? Perdón, análisis de la encuesta, el anexo tal, puede ser el anexo C, el anexo D, ustedes miran cuál fue el cuestionario que utilizaron y obviamente lo ponen ahí como anexo. ¿Qué tipo de preguntas fueron? Ah, fueron de los ítems 1 a tal, fueron de selección múltiple, única respuesta, o fueron falso y verdadero, o fueron comparación de, bueno, ustedes le ponen el tipo ahí, ¿sí? Abierta, ahí hacen la clasificación y lo ponen ahí. Y ponen el análisis, competencia 1, competencia 2, competencia 3, aquí ponen las competencias y aquí empiezan, ¿sí? Después empiezan a elaborar el cuadro. Yo les recomendaría para el análisis del post-test este tipo de matriz cualitativa, si ustedes la consideraron en el diseño, arriba. Hay un capítulo que se llama 3.8, fíjense que todo eso está relacionado, ¿sí? El 3.8 tiene que ver con las técnicas para analizar, acá están, 3.8 por acá están. Técnicas de análisis de datos. Eso está aquí arriba. Yo se los mostré a ustedes. Y aquí está, ¿sí? De, bueno, tienen estas opciones. Si es un enfoque, si el enfoque que ustedes trabajaron fue cualitativo, tienen las matrices cualitativas, ya se las acabo de mostrar, o pueden trabajar con una tabulación en hojas de cálculo, que es más abierto todavía, que no es tan específico y lo pueden hacer, pero no es muy recomendable a la final, ¿sí? Para mí, desde mi perspectiva, porque ustedes lo pueden hacer de manera amplia también, pero a la final las matrices cualitativas son mucho más precisas en este aspecto. La valoración de situaciones críticas, en este mismo documento les puse abajo que cómo pueden hacer, sobre todo para el diagnóstico, y el análisis de comportamientos en los que aplicaron, por ejemplo, la observación como instrumento. Creo que no he visto ningún caso de observación hasta ahora en el diseño, o no lo recuerdo. Pero si lo hay,
pues pueden utilizar para elementos para el análisis, enfoque cualitativo, pueden utilizar el análisis de comportamientos a través de, o sea, si ustedes utilizaron la ficha de observación, este análisis les sirve. Y ahí también hay un modelo de cómo, aquí mismo en esta página, en este documento, hay un modelo de cómo analizar el instrumento utilizado como ficha de observación. Y si es cuantitativo, lo mismo, matriz de correlación de variables. Esto es más específico. Si su modelo fue cuantitativo y descriptivo, esta le sirve, ¿sí? Y si utilizó algún programa para hacer análisis de datos, también lo puede aplicar. Y sobre todo aquí abajo en el análisis de programa, usted puede decir cómo utilizando, por ejemplo, el programa SPSC o Minitab o Atlas-T, etcétera, el documento que usted utilizó para hacer ese tipo de tabulación y de análisis. De ahí explica en el análisis al final, en el capítulo 7, eso es el 7.3, sería 7.2, perdón. Ahí ya explicaría cómo usted hizo ese análisis, ¿sí? Y aquí están, mírenlos. Para los resultados finales, tienen que dar resultados finales. Puede utilizar esta, la matriz cualitativa, por ejemplo. Para la matriz cualitativa, para un enfoque cualitativo, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Aquí aparece en el informe, aquí aparece cómo organizar el contenido de este capítulo, ¿sí? Análisis de resultados. Entonces, comienza, ¿sí? Un párrafo de entrada que diga, en el siguiente capítulo veremos cómo se hizo la interpretación de los datos y de los resultados que surgieron de la implementación de 2 instrumentos, o 3, si fueron los últimos después de la estrategia, que fueron el post-test y el instrumento LORI para revisar la pertinencia y sobre todo el impacto en el aprendizaje que generó el uso de Nearpod, el uso de Classcraft, el uso de Edmodo, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí, 7.1, esto lo pueden copiar y pegar acá abajo. 7.1, acá. ¿Sí? Acá viene el párrafo que les acabo de decir, y acá puede ser 7.1, pegan ese. ¿Sí? Esto que les acabamos de seleccionar. ¿Sí? Con este esquema, lo pueden pegar inclusive completo, si ustedes van a utilizar la matriz cualitativa. Que esto aquí es simplemente leer en qué consiste este modelo, copiarlo y pegarlo allá, y adaptar la tabla. ¿Sí? Ya te doy la palabra. Disculpe, ese documento, ¿dónde está que no lo encuentro? Repito. Dice, desarrollo de la investigación aplicada. ¿Listo? ¿Pudiste acceder ahí? Wilson. Ah, qué pena, había quitado el micrófono. Sí, señor. Ok, entonces entras a la carpeta número 2. ¿Listo? Carpeta 2. Formatos para estudiantes. No, aquí carpeta 2, mira. Desarrollo de la investigación aplicada. ¿La tienes? No, no la encuentro. No, estoy perdido, profe, en el drive. Qué pena. Yo le voy a poner acá otra vez porque eso fue un mensaje que mandé hace rato. Es que no sé qué pasó, como que me perdió. Aquí está, creo que está desde el 14 de abril, aquí está. Saludo y bienvenida. ¿Listo? Aquí están todos ustedes, bueno. Y aquí dice, ¿sí? Drive. Acá está. ¿Sí? Es este enlace. Lo voy a compartir. Por favor, esto cópienlo si quieren y péguenlo allá. Otra vez, porque es que esto ya, esas son informaciones que yo ya he dado.
Es para no, aquí está. Vale. Sí, profe, es que eso siempre lo he tenido, pero no sé qué pasó, no me aparece, como si se me hubiera borrado. Vale. Ábrelo ahí, ¿ya sí te pudo abrir? Listo, desarrollo, ya. Ok, inclusive ahí dice compartido conmigo en el Drive. Entonces aquí entra la carpeta número 2 y después de la carpeta número 2 de que dice formatos de uso obligatorio para el proyecto, aquí dice pautas para organizar la carpeta 1 y ahí está. Listo, ahora sí. Gracias, profe. Ok. Leida, antes de continuar, para no ser injusto contigo, porque hace 2 horas me pediste la palabra, estoy con una pena contigo. Sí, profe, mi pregunta es si yo puedo Dime. aplicar el instrumento LORI al final de toda la aplicación de la Señora, propuesta. totalmente. De hecho, para eso es, pero sí, esa es, si la pregunta tuya es esa, claro que sí, por supuesto. ¿Sí? Y voy para allá, de todas maneras voy a reforzar eso ahorita. Retomo entonces, si ya ustedes tienen este instrumento, este documento modelo de organización del diagnóstico, fíjense en lo siguiente porque es que yo ahí les doy unas pautas muy claras, amigos. ¿Sí? ¿Cómo se organiza el capítulo de diagnóstico inicial? Aquí está. ¿Sí? ¿Cómo se organiza el 3.8? E inclusive, si todavía no me han entregado a ustedes, miren este documento y ahí sí con eso ustedes van a arreglar el de presentación que me van a enviar, que me tenían que enviar el 30, pero que algunos no me han enviado. ¿Sí? Entonces, lo que les digo, mire, ¿cómo organizar el capítulo 3.8? Y aquí les doy indicaciones muy puntuales. ¿Sí? Ustedes ahí toman la decisión y obviamente pues si su enfoque es cualitativo, ¿cuál va a escoger? Escoge de esta tabla, usted dice, voy a utilizar las matrices cualitativas y la valoración de situaciones críticas, no más. Perfecto, entonces usted llega y quita este y explica, aquí explica cómo aplicó este análisis. ¿Sí? Listo. Y para los resultados finales, lo mismo. Ojo con esto. Me voy acá bueno, el diagnóstico inicial, inclusive yo les digo acá, ustedes pueden utilizar esta técnica, este esquema, mejor dicho, ¿sí? Ya algunos decidieron que lo iban a hacer uno por uno, es decir, ítem por ítem, arriba está, yo les puse un modelo de cómo hacerlo por ítem. Ahora, si lo quieren hacer con matriz cualitativa, pues es mucho más directo y más, no diría que sencillo, sino más sintético, ¿sí? Porque esto permite ver resultados por competencia, y esto va por nivel de aciertos, ¿sí? Por ejemplo, y ahí ustedes, ojo con esto, deben ser muy cuidadosos con esto. Dicen, bueno, evalúe 4 competencias, suponiendo. Ustedes tienen que ser muy puntuales si la competencia 1 tiene 3 preguntas, entonces usted, acuérdese, póngalo en concordancia, ¿no? Por eso aquí le ponía en el análisis abajo, espérate, yo me voy a meter con esto de una vez con el análisis, para hacerlo más claro. Al cierre, esto es para el cierre, capítulo 7, ¿sí? Dice, análisis de la prueba de salida post-test, ¿sí? Para analizar las encuestas. Si el tema si el instrumento fueron encuestas, entonces usted dice, bueno, la encuesta o el test, mejor dicho, ¿sí? Ver anexo tal, tiene que ser el formulario al final, ¿cierto? Y dice, ¿cuántos ítems de pregunta? Si fueron 15, acá esto se tiene que modificar. Si fueron 12, se tienen que modificar. Ahora, competencia 1, ¿sí? Entonces aquí describe cuál fue la competencia y que se evaluaron con los ítems del 1 al, por ejemplo, del 1 al 3 se evaluó la competencia 1. Que la competencia 2 se evaluó con las preguntas 4 y 5. Que la competencia 3 se evaluaron con la pregunta 6 y 7. Y la competencia 4 con las preguntas 8, 9 y 10. Que no, que fueron más preguntas, fueron 12. Perfecto, entonces fueron 4 competencias, ustedes decidieron salomónicamente, comillas, que iban a distribuir. Lo importante es que acá estén separados las preguntas, los ítems por competencia, y miren que yo aquí les puse un color,
Eso es deliberadamente, ¿para qué? Para que cuando el lector vea esto, diga, ah, mire, la relación, mire, aquí está la competencia 2, fíjense que aquí pongo los resultados que tuvieron los estudiantes en esa competencia, ¿sí? Por ejemplo, en la competencia 2, en la prueba final, la competencia 1, de 20 estudiantes, les decía, de 20 estudiantes, permítame un segundito, por favor. Hola. El profe se congeló. Hola, Paola. Pensé que era que yo había perdido señal. No, creo que el profe tuvo que hacer algo, no sé. Ok. Todo se quedó en silencio. Yo también me preocupé. Compañeros, mientras vuelve el profe, yo tengo una duda, de pronto ustedes me puedan ayudar en, en esa matriz, guía de aprendizaje, algo así. Eso toca hacerlo por clase, por intervención, no sé. ¿Ustedes les llegó eso? Esto, ¿cuál, Paola? ¿La que estaba explicando el profesor? Es que él en lo que nos revisó de lo del capítulo 6, ahí nos mandó alguna cosa que se llamaba guía de aprendizaje. ¿No? Ah, no, yo no he enviado, no sé. ¿Alguno de ustedes recibió guía para hacer como una guía de aprendizaje, algo así? No. No, yo no recibí esa guía. Es que creo que todavía no ha revisado lo que enviamos ahorita el 30 porque dijo que solamente Leida y Max eran los que habían enviado. ¿El 30? ¿Tú finalmente enviaste, Wilson?
yo no envié nada el 30 porque yo no he hecho ningún diagnóstico. ¿Tú enviaste, Wilson? Bueno, Ya está por aquí el profe. compañeros, esas noticias me extrañan porque está grabado que, y yo inclusive lo pregunté, algunos compañeros me dijeron que eso ya lo tenían listo, el diagnóstico inicial. Me extrañaría mucho que después de haber oído lo que escuché la vez pasada, cambiáramos de opinión. Eso sería extrañísimo para mí. Yo sí les pido que tengan mucha, que mantengan mucha coherencia entre la información que me dan y los avances que están entregando. ¿Sí? Porque ustedes saben que en estos términos, en estos momentos, el tema del aprovechamiento del tiempo y sobre todo el cumplimiento, fíjense lo que pasó, porque les decía, les mostraba un caso de que se esté entregando a destiempo las actividades. Se presenten este tipo de situaciones en las que hay procesos en los que se evalúa antes y después, y eso tenía unos tiempos. El 30 habíamos convenido, porque inclusive era para el viernes 25 de junio la entrega de la actividad 2, que tenía que ver con el diagnóstico inicial, que eso ya lo expliqué. Yo no voy a retomar eso porque ya lo dije. Si alguno tiene dudas sobre eso, yo lo invito a que pase el video anterior, inclusive los 2 videos anteriores, porque eso lo expliqué con claridad. ¿Sí? Eso quiero ser muy enfático porque es que estamos desperdiciando tiempo volviendo a retomar lo que ya se dijo. ¿Sí? Entonces, por método, por favor, yo sí les agradezco que sean muy responsables con el manejo de la información. El 30, yo inclusive lo dije, el 30 estaba esperando a que las personas que ya habían avanzado, yo lo dije claramente. Ahora, esto no lo tengo que decir, no lo tendría que decir, pero veo que se puede convertir en una situación de confusión y una mala constante digamos que en la manera de responder a los compromisos académicos. El hecho de que yo les diga, puedo ampliar el plazo, no quiere decir que yo entregue cuando perdónenme la expresión, cuando a mí me apetezca. Yo tengo que ser muy responsable porque yo, si he pedido una prórroga para ustedes que no está sujeta a la terminación formal, es decir, nosotros terminamos el 3 de agosto, formalmente sí o sí terminamos el módulo. Claro, y yo continúo con ustedes un mes más, que fue lo que convenimos, por la situación que se presentó, ¿sí? Y lo que viene a continuación, que estaba terminando de explicar precisamente eso, es que acá lo que estamos abordando es de dónde pueden salir la información de análisis, ¿sí? Estas análisis de resultados de cierre del capítulo 7 del documento de presentación de trabajo de grado, sí puede ir para las siguientes semanas. Solo el análisis de resultados después de la implementación de la estrategia. Pero el diagnóstico ya debe estar hecho, no es que debería, ya debe estar hecho. De entrada debe haberse aplicado. Ya vamos a más de mes y medio después de que la diseñamos y solicitamos que se aplicara. Entiendo que hubo unas situaciones de paro y todo esto, entonces yo lo que les estoy pidiendo es que por lo menos en el diagnóstico inicial y el diseño de las actividades ya debe estar eso listo. Me preocupa y me incomoda bastante que se esté preguntando cómo así que el 30 habíamos quedado, si aquí está grabado precisamente quiénes estuvieron y en qué nos comprometimos. Inclusive a cada uno les dije. Entonces, que me cambien el mensaje, para mí, perdónenme que lo diga, pero no sería serio de parte de ustedes si alguno me dijera, no, yo no escuché eso, no, un momentico, porque estoy hablando primero con estudiantes de maestría y segundo con personas adultas que son responsables de cada uno de sus procesos. Entonces yo lo quiero enfatizar y perdónenme que lo diga en este tono, pero a mí sí me incomoda de manera significativa que estos que son compromisos establecidos, ya formalmente registrados en grabación, ahora no estén en disposición de reconocerlo. Entonces yo les pido, por favor, mucha responsabilidad con esto. ¿Sí? Creo que le estaba dando una respuesta a Leida Andrea, y tiene que ver con el tema de
de la organización de los resultados. Este análisis de resultados, insisto, yo sé que para algunos de ustedes no ha sido posible porque todavía están terminando, algunos ya están terminando de diseñar las actividades, y es lo que les voy a pedir que quien tenga el diseño de esas actividades me lo muestre para ver qué pudo consolidar y qué pudo adelantar. Eso ya debe estar terminado, si no por lo menos implementado, por lo menos ya debe estar terminado en el diseño. Es decir, ya debe estar elaborado en los entornos. Entonces aquí voy a dejar de compartir pantalla y voy a mirar quiénes han adelantado, y por favor le agradezco a cualquiera de ustedes que quiera mostrarme los avances. Con mucho gusto estoy aquí pendiente para observar qué fue lo que hicieron como avances de diseño de entorno gamificado. Los escucho. No sé si de pronto los perdí. No, señor. Cuéntame, entonces muéstreme quien tenga ya diseñado para poder ver cómo avanzaron en el diseño. Profe, yo le tengo una pregunta, qué pena. Dígame. Es que resulta que su merced me dice que me insiste en que yo debo dejar un link para que el evaluador o, bueno, no sé, la persona que vaya a revisarme el trabajo y bueno, si el juego tenga acceso, ¿verdad? Resulta que la nuestra no tiene link porque es una aplicación y obligatoriamente la persona debe descargarla para poder acceder a ella. Ajá. Esa no tiene un link para que yo lo pueda crear en un Google Classroom o algo así. Pero las actividades diseñadas sí tienen que estar por lo menos en unas guías, en unos... Sí, claro, lo de los pantallazos y eso sí, sino que su merced me insistía en la respuesta que había. Ajá. O por lo menos una tabla de registro, por ejemplo, en un Google Docs, donde ustedes guarden como el registro de los resultados de los estudiantes, sí. Sí hay un dashboard. Igual, no importa, puede Un también... tablero donde hay resultados Claro, de pero cuando también ingresan las pueden tener un personas. acceso, porque igual de todas maneras ustedes deben tener un acceso de cuenta en el que ustedes puedan, como participantes, puedan utilizar el recurso y mostrar, no sé si de pronto, yo no he explorado ¿cómo se llama? Video One Challenge. One Challenge. No he tenido la oportunidad de revisarlo, de analizarlo. Ustedes sí. Entonces yo les agradecería, inclusive yo les recomendaría que ustedes hicieran como una especie de grabación de video pantalla de cómo ustedes, por ejemplo, desarrollaron una de las actividades con los estudiantes, unas 2 o 3 grabaciones de 2 o 3 minutos en el que ustedes explican, interactúan, ¿sí me hago entender? O sea, inclusive ustedes pueden hasta grabar una sesión de Google Meet donde hayan trabajado toda una sesión con ellos. Y pueden crear como una especie de dividir varios videitos, digamos como particionar el video para que ustedes puedan decir video de la experiencia 1, estudiante tal, aquí está la experiencia de interacción en Video One Challenge con estudiante 1, inclusive con tres enlaces de video para que se muestre cómo ustedes trabajaron con ellos. Bueno, listo, profe. Sí, porque de eso sí no hay un link para que alguien pueda ingresar. Entonces, esas serían una de las formas de nosotros mostrar el trabajo realizado. Gracias. Listo. ¿Quién más quiere mostrar avances? No sé. Profe, yo tenía por acá para mostrar algo genial, pero es que cuando yo comparto, no sé qué pasa aquí, se bloquea, entonces... No, dale, comparte tranquilamente, no te preocupes. O sea, una pequeña actividad que estaba ideando para meter y como mostrar el esquema general de lo que vamos a trabajar. No sé si se puede hacer. Muéstrame. Voy a intentar. Dale, acuérdate, ahí hay unos 3 punticos. Perdón, hay una... Al lado de la manito creo que hay una que dice presentar ahora. Sí, pero es que el internet ha fallado mucho y no sé qué pasa.
No sé si estará viendo. Sí, ya lo veo. Ese es el Genial, ¿cierto? Sí, sí, señor. Correcto. Sí, entonces, pues consiste en que el estudiante debe identificar cada una de las partes del término algebraico. Ya. Pues arrastra. Ajá. Él va arrastrando y después, pues, claro, tienen que tener más actividades y con tiempo y con vidas. Entonces aquí le muestra si lo hizo bien, si no lo hizo. Cada Vale. uno de ellos puede escoger un personaje. Ellos pueden escoger un personaje. Vale, En pero este caso, pues yo escogí el elefante. vete adelante, vete atrás, mejor dicho, vete atrás al inicio de la actividad. Perdón, ok. Acuérdense que los juegos tienen una lógica de presentación del juego, o presentación pues de la actividad en el juego, de presentación de la instrucción, ¿sí? Los personajes, ¿cómo se llama? Los premios o los estímulos y el cierre. Sí, funciona más o menos como una película, ¿no? Empieza con la historia, como a introducir al espectador en un contexto, empieza explicándole la situación y luego se desarrolla el proceso, se desarrolla la trama y finalmente hay una salida, como una especie de despedida que son también como en cuanto a la actividad debe ser como felicitaciones por este logro. Si está por ejemplo, si esto es una primera actividad que va conectada con una segunda, ahí sí es importante que anuncie la siguiente actividad, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, señor, sí. Es que hay otra, antes de eso hay una presentación general donde están todas como los niveles. Ok. Sí. Entonces, sí, sino que le quería como mostrar esa parte. Así se llama la herramienta que nosotros hemos estado trabajando. Inclusive yo me metería un poquito con el nombre para hacerlo más para jugar un poquito con las palabras, pero hacerlo más dinámico. Devuélvete un momentico. Y el nombre lo podemos permutar por algo así como Algamer, por ejemplo. ¿Sí? También pensé en eso. Sí. ¿Sí? Algamer, por ejemplo, que eso juega con el álgebra. Sí, por ese lado, aquí en el subtítulo juega con el álgebra, jugando con el álgebra. Sí, Algamer, juega y aprende con el álgebra. O juega y aprende álgebra, o aprende álgebra jugando, como quiera. Listo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vienen bienvenidos, aquí están entonces tú dices, bueno, hay 3 niveles, muy bien, está el avatar, muy bien, los 3 niveles, nivel avanzado, bueno, sí, correcto, y cada uno de ellos se mueve dentro de una historia. Sí, señor. ¿Sí? Correcto. Aquí viene estipulado más o menos lo que se va a trabajar. Perfecto. ¿Eso lo trabajaste en Genial y lo vas a trabajar en Nearpod también? Sí, señor, nosotros vamos a trabajar en Genially, Nearpod, Educaplay. Ajá. Entonces va a tener unas actividades que van a hacer pues voy a seguirle pasando para que vea. Esta es la misión 1 que nosotros estamos trabajando. Se trata de... está relacionada con la parte de ambiental también. Entonces en este caso la misión 1 es como salvando la vegetación del planeta. El personaje principal nosotros escogimos un camaleón, ya que en el colegio la mascota es precisamente... Estamos también tratando de que se relacione con la mascota del colegio. ¿Qué es qué? ¿La iguana? Sí, la iguana, la lagartija. Sí. Sí. Entonces le pusimos el nombre, dice que lo va a acompañar con ciertos colores en cada una de las misiones. ¿Esto lo hiciste en qué? ¿En Genial o lo hiciste en qué? No, esto está desarrollado en PowerPoint. Ok. En PowerPoint, porque como en Nearpod pues se puede uno
las presentaciones a adaptar. Ya. Entonces, en la primera, el camaleón va a ir en cada misión con un color diferente. En el primero va a ir de verde. Y uno de los personajes pues se llama Jordi, el otro se llama Dani, que es la niña. Y en cada una de las misiones va a ir uno de los niños acompañando. En este caso va a ir el Jordi. Y aquí nos va hablando de los retos que va a tener. Son 4 retos que se divide cada misión. Correcto, pero ponle atención ahí en la ubicación, ¿no? Es mejor que ubiques para darle lógica a la arriba a la izquierda. No, si quieres, hay una a la imagen. ¿Tienes el PowerPoint original? Sí, claro, bro. Es que pues lo estoy proyectando, entonces es que lo que le digo, tengo problemas acá, entonces se me bloquea y si paso una ventana a la otra. Ok, entonces mire, ahí pues cuando estés en el PowerPoint original de esta diapositiva, puedes elegir el objeto que es la figura del niño, y hay una parte en la edición que dice girar horizontal, para que esa raya que le queda en el brazo queda a la derecha. Queda a la derecha, sí. O si no, sería llevarlo a él a la izquierda. No, pero sí, yo creo que pues, si está ahí, yo creo que lo único que lo mejor que se puede hacer es darle ese giro para que, listo, sí, señor, que quede coherente, ¿no? Porque si no queda como hablando a espaldas, ¿no? Sí, señor. Ok, listo. Pero eso es un detalle de presentación. Concepto reto 1. Entonces la primera parte de nosotros pues, va a tratar sobre los conceptos, empezar a trabajar el tema de los conceptos que tenemos de... Eso, sí, tal cual. Pues aquí va a tener algunas diapositivas donde se va a hablar de... eso es de fundamentación. Sí, señor. Ok, notación algebraica. Recuerda que, papá, ¿sí? El primer reto lo vamos a trabajar en NERPOD y va a ser algo sencillo que tenga que ver con la parte de conceptos. Entonces, pues, lo voy a pasar rapidito ahí como para... Perfecto. Sí, pero la idea es que, por ejemplo, se puede crear un videito así explicando cada vez que va saliendo como una voz, Bueno, ustedes escogen digamos, como la dinámica para que ellos puedan aprender conceptos. Perfecto. Sí, estamos buscando también ponerlo como en GIF. Correcto. Animado. Pues estamos mirando ahí. No, yo creo que las imágenes pueden servir. Sí. Las imágenes pues también fueron realizadas por nosotros, escogimos el avatar. Perfecto. Y aquí entonces, aquí viene el reto 1, ¿sí? El reto 1 lo que le digo que es el que viene hecho en NERPOD, algo sencillo, ya sea de completar o de parejitas o de unirse, algo sencillo. Sí, claro. Ya vendría entonces porque es que el NERPOD no sé si guarda resultados por... En NERPOD sí guarda resultados. Entonces, para que ustedes lo puedan... Esta ya sería... ya sería para entrar al segundo reto, que ya viene siendo lo de Geniali. ¿Sí? Ahí, pero esa es de la misión 1, ¿no? Esa es de la misión 1, sí, señor. Correcto. La misión 1 tiene 4 retos. Correcto. ¿Sí? Entonces aquí ponemos el link de Geniali y nos vamos directamente a lo que estamos realizando en Geniali. Perfecto. Sí. Exacto. Y en el caso ya vendría el tercer reto, que el tercer reto lo vamos a trabajar en NERPOD, que es con Time to Clean. ¿Sí? Entonces ahí también vamos a poner eso. Y ya lo que usted nos decía que es como la parte de cierre, que es una pequeña evaluación, una pequeña... Un cuestionario chiquito, una actividad chiquita de... Una actividad chiquita que ya se va a ir en EducaPlay. Perfecto, sí. Y entonces aquí... Y en cada una de las misiones, pues se les va a entregar a ellos, en cada reto se les entrega una parte de un Ojo con la ortografía, ¿no? Sí, profe, no, tranquilo, eso sí. Okay. Esto, en cada partecita le va a dar como un talismán, que es cuando ellos retroalimentan a nosotros, lo que hablábamos la clase pasada, que por medio de la captura, entonces nos lo hacían llegar y nosotros le hacíamos, le retroalimentábamos, para que formaran el talismán guardián de la vegetación, en este caso, ¿sí? Correcto. Y la siguiente misión, pues ya va a ser que
de los animales, del agua. Creo que son 6 misiones lo que ustedes plantearon, ¿no? 4 misiones, profe. ¿4 misiones? Sí, señor. Okay. Y pues no sé, pues eso es así. No le muestro las otras diapositivas porque tienen el mismo pero estilo. yo creo que lo que es importante, la lógica es, un contexto de información sobre las instrucciones, un contexto de experimentación o aprobación, apresamiento, que son las actividades propias de los retos, en este caso, y digamos que un elemento comunicativo de cierre, que es lo que ustedes están mostrando en este momento, o sea, cómo finaliza. Aquí hay por cada uno de los elementos de misión, por ejemplo, hay un ciclo de entrada, desarrollo y salida. Eso es importante mantenerlo en un juego. ¿Sí? Que los estudiantes puedan revisar siempre, que los estudiantes puedan acceder libre y eficazmente a cada uno de esos enlaces, que las actividades estén bien configuradas, que los resultados, por ejemplo, si acertó, que le genere un mensaje de motivación, señalándole el éxito del haber cumplido con esa misión. Que si falla, un mensaje de estímulo diciéndole, mira, motivándolo a que aprenda de su error, retoma el ejercicio y revisa, es decir, una serie de elementos cíclicos que le permitan retomar otra vez el proceso sin cargar con la frustración de no haber acertado en el juego. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Pues no sé, profe. Digamos que esas son las recomendaciones que yo te estoy haciendo, y a través de lo que yo te estoy diciendo, yo les invito a los compañeros a que sigan esa misma lógica. ¿Sí? Inclusive en el transcurso de esta semana que viene, me pueden ir mostrando los que yo les voy a ir llamando, les voy a ir diciendo, mire, muéstrame cómo va usted ese análisis, cómo va usted en ese proceso, porque aquí yo tengo que retomar. Si quieres sacar un momentico del micrófono ahí, yo voy simplemente a terminar acá para complementar. Qué pena, profe. Tranquilo. Les decía, aquí hay un elemento de entrega que debió haberse hecho, que hasta el momento, por lo que se sabe y lo que han enviado, la compañera Leida Andrea y el compañero Max han entregado para revisión. A ellos dos les voy a entregar la retroalimentación de esto que hemos establecido acá, que para el 30, era hasta acá, hasta el capítulo 6, ya elaborado, ¿sí? Del análisis, estamos en este momento en proceso de implementación de la estrategia gamificada. Tú me estás mostrando, Wilson, Alirio, un diseño. Yo les diría, si no han terminado el diseño, termínenlo para esta primera semana de julio que está pasando, que es la que viene. Supongamos que es esta. Termínenlo y empiecen la implementación a partir del próximo, de la siguiente vigencia de la tercera semana, la segunda semana de julio, que es del 12 en adelante, ¿sí? Para que ustedes puedan cerrar con las 3 semanas o inclusive con la cuarta semana, con la primera de agosto, de modo que ustedes ya empiecen lo que es el proceso de análisis de resultados, que ya les he explicado cómo, ¿sí? Y acá está este documento que les ayuda a organizar esos capítulos. Revísenlo bien para que sepan cómo hacen el análisis de resultados, e incluso, voy un poquito más allá y con esto voy finalizando. Acá ya te doy la palabra, Wilson. Acá en el documento aquí aparece un modelo de cómo redactar las conclusiones, cómo redactar el capítulo de limitaciones, cómo redactar el capítulo de impacto, y a partir de ahí, ya los elementos de presentación del trabajo de grado sí es tal cual como yo lo hemos establecido en este formato. ¿Sí? Ojo, no puede incurrir en copiar y pegar textos literalmente de un lado a otro. Eso ya lo hemos dicho desde que empezamos en el módulo de elaboración de la propuesta aplicada, de la elaboración de la propuesta de investigación aplicada. Desde de la propuesta de investigación aplicada, perdón.
¿sí? Desde el primer módulo, ¿sí? Esto ya no, nosotros ya en este momento ya no podemos estar en el, no podemos estar incurriendo en temas de plagio, porque eso es una situación grave que les puede impedir, inclusive les puede dar para rechazarles el trabajo, lo que yo les quiero invitar. Insisto, porque me preocupa y sobre todo me causa bastante, digamos que incomodidad, el que no se esté reconociendo que acá había un plazo para entregar. Yo inclusive dije, podemos hacerlo el 30, pero en temas, y como digo, si se abre la oportunidad de entregarlo, no significa que es que, bueno, no lo entregué el 30, lo voy a entregar el 28 de julio, no señor, porque tampoco es así. Sí, no podemos seguir jugando con los tiempos porque esto es un asunto muy delicado. Entonces, máximo, esta entrega del 30 debe estar lista a más tardar, yo diría que el 7 de julio sería la fecha final, ¿sí? Porque yo no he pasado las notas de ustedes a sistema, esperando que, teniendo en cuenta ustedes esta situación de las dificultades que han tenido. Yo entiendo que han tenido unas dificultades y hemos convenido en ello. Inclusive ya habíamos acordado, hasta donde escuché, todos los grupos y todos los estudiantes, excepto una compañera que no ha participado, tiene una situación familiar delicada, pues ella no me ha dado respuesta todavía y de hecho no me ha dado razones. Entonces tengo que volver a hablar con ella. Pero todo lo que tenía que ver con el capítulo 6, eso ya debe estar listo. O sea, el diagnóstico inicial, que es capítulo 5, como lo hemos organizado en este formato, y el capítulo 6, todo el contenido del diseño ya debe estar elaborado, que es lo que a la fecha me ha entregado, insisto, Leida Andrea y Max Franz, hasta donde tengo entendido. Entonces, máximo ya, yo no puedo trazar más eso, máximo hasta el 7 de julio yo voy a dar plazo. ¿Vale? Última pregunta al compañero. Profe, sí, también hay otras compañeras que levantaron la mano, pero usted nos preguntaba que cómo estaba la situación referente en cada institución, bueno, en la parte de cada secretaría, no sé. Sí. En el caso de nosotros, este martes entramos, pero solamente los docentes, los estudiantes, el 21 de julio, supuestamente van a ingresar de forma presencial. Eso es lo que no sabemos. Ok, pero acordémonos que hemos establecido y quedó muy claro que el tema del diagnóstico inicial, según ustedes mismos, que eso está grabado, me habían dicho que eso ya estaba superado. Profe, no, en el caso de nosotros, lo que le dijimos en la vez pasada es que ya se le había enviado a algunos estudiantes, pero debido a que no habíamos recibido todavía los permisos, ajá, ¿sí? Pues teníamos que completar los 18 que habíamos quedado, que había quedado estipulado que iba a ser la muestra. En el caso de nosotros, esos 18, hasta ahorita, hasta hace como 2 días, recibimos los permisos, o sea que a esos estudiantes pues todavía no se le habían enviado en su totalidad el diagnóstico, o sea, no podíamos hacer la interpretación de eso porque no estaban los 18. Bueno. Sí, entonces pues por esa razón no porque sé. Yo había escuchado otra cosa, pero bueno. Okay, no, sí, no, o sea, sí se la habían enviado, pero no a todos, por lo que todos, es más, en la vez pasada ¿la dijimos prueba que diagnóstica sí, no la han hecho ustedes? Sí, ya se le envió, pero todavía no se ha hecho el análisis por lo que no se tenían todos los estudiantes. ¿Y cuánto falta? No, ya los tenemos, pero, o sea, toca hacer el análisis. Por eso es lo que hay que dejar listo. Sí, eso es lo que digo, no, sino que usted dice que ya deberíamos tenerla, pero pues todavía no lo tenemos, es por esa razón. Pero ¿sí? Para dejar claro, porque es que no estoy muy, o sea, es que me confundo. Ustedes ya aplicaron el instrumento de diagnóstico, ¿cierto? En el caso de nosotros, sí.
la vez pasada que le dijimos, no teníamos la totalidad porque no se habían cometido los 18, ya se les envió a los que hacían falta. Ok, ¿sí? ¿Qué eran cuántos? Eran 6. Ajá, y ya ellos le respondieron. Sí, ya tenemos, pero entonces ahora falta es hacer el análisis. No, y no, para que quede claro que, pues, Correcto, por eso era que no se lo habíamos enviado. Por eso, pero el punto es, ustedes también ya terminaron la parte de aplicación de la prueba diagnóstica. Entonces, sí. Ahora el capítulo 5 deben integrarlo con el capítulo 6. Hasta el capítulo 6 espero hasta máximo 7 de julio para todos los estudiantes del módulo. ¿Sí me van a entender? Pero ¿por qué no nos deja una semana? Es que estamos a 3, serían sino como muy encima. Bueno. O sea, yo lo digo es porque el capítulo 6, para hacer los formatos, bueno, lo digo, no sé los compañeros, para hacer los formatos, pues tenemos que tener lista ya la herramienta para llenar los formatos, ¿cierto? Y estamos trabajando... ¿De cuáles formatos me estás hablando? Del capítulo 6, del cuadro, de la parte tecnológica de la herramienta. Sí, exacto, pero ahí lo que hay que hacer es poner el análisis. No pero profe, es que a mí no me parece. Yo siento que para llenar ese cuadro uno debe tener la herramienta, porque es como... Ahí no hay que poner todo el desarrollo, todo lo que viene escrito, porque si no quedaría como escribiendo uno así en el aire, pensaría yo. O sea, no sé qué opinan los demás compañeros. O sea, yo siento que para llenar ese cuadro hay que tener lo que uno va diseñando. ¿De cuál cuadro me estás hablando? Porque es que, no sé, me estás cambiando los términos y me confundo. El 6.2, el 6.2 es que el nombre no se lo... El 6. Este. El 6.2. ¿De la estructura de la intervención? Sí, señor, sí, pero en el 6.2... Componente tecnológico. El componente tecnológico. Ese componente tecnológico. O sea, para llenar ese cuadrito, el componente tecnológico, que es el más largo, sí. Que es el más largo, que hay que tener todas las misiones, yo siento que, o sea, hay que estar la herramienta para poder llenar ese cuadro. Vale, pero bueno. O sea, los otros dos, tanto el 6.1 como el 6.3... estamos confundiendo peras con manzanas y aquí hay que dejar claridad de una cosa, para darte respuesta y para darle respuesta a todos. Porque es que, digo, bueno, esto hace parte de la lógica de la formación. Pero miren, tú estás confundiéndome esto con esto. Y no tiene ninguna relación lo uno con lo otro, en términos de función. Esto, yo les dije a ustedes, de esto ya estamos trabajando hace más de un mes, y les dije, ustedes pueden perfectamente, porque fue desde aquí que empezamos a negociar la extensión del tiempo, y es donde me preocupa que ustedes no estén aprovechando este espacio de esta extensión que yo gestioné directamente con la coordinación. Les dije, esto lo pueden ir, por eso avancé con ustedes y les dije, mire, les expliqué cómo hacer esta parte, porque aquí no necesitan a los estudiantes, esto no es, o sea, aquí no les estoy pidiendo, aplíquenlo con los estudiantes, no, eso es la última parte. Este diseño debería estar listo, a esta fecha debería estar listo, porque esa es la elaboración de la propuesta, el contenido, entonces, y en esto ya estamos más de un mes, ¿sí? El análisis, yo sí decía sí, porque yo tengo el inconveniente. Perdón un segundito. Aquí en el análisis, ahí sí yo digo que en el análisis sí necesitarían a los estudiantes. Pero ustedes mismos me dijeron, no, profe, ya todos aplicamos la prueba diagnóstica. Pero yo veo que hay una confusión en Wilson, no sé si es que tenga la confusión conceptual entre lo que es el diagnóstico inicial y la estructura de la intervención. Aquí les dije yo en el capítulo 6, eso ya lleva más de un mes, y les dije, mire, aquí en la estructura de la propuesta de intervención no necesitan a los estudiantes. Esto puede, mientras a ustedes, mientras vuelve la normalidad, le dije yo en ese momento, que lo recuerdo bien, esperando que llegue, porque no sabemos con el tema de los paros en ese tiempo y todo eso, esperando que llegue la normalidad, porque acuérdense que el paro empezó el 28 de abril, ¿sí? Les dice, ahí, en esta parte ustedes pueden hacerlo solitos, no necesitan a los estudiantes. Sí, profe, vamos a avanzar con eso y después hacemos el análisis.
Esto ya debería estar terminado para el 30, por eso les dije yo. Pero si tú me dices, me preocupo, Wilson, porque tú eres uno de los más juiciosos junto con tu compañero, y si tú me dices que esto no está hecho, entonces, ¿este mes qué se vino haciendo? Porque entonces aquí lo que veo es, si tienes atraso en esto, vas a necesitar otros 2 meses más. Pero, profe, o sea, yo todos los días estoy metido en esto, estoy trabajando. No, yo no estoy cuestionándote tu trabajo y todo eso, si lo que estoy diciendo es, si no está esto elaborado, entonces te va a llevar otro mes más, o sea, te serían 2 meses más. ¿Sí me hago entender? No, pues. Y esto ya, inclusive yo les dije, me adelanté, inclusive les dije, no les voy a pedir el análisis todavía, porque entiendo que esto es con los estudiantes, ¿ya? Esto sí es con los estudiantes, y ahí sí te digo, te acepto, te digo, listo, te doy hasta 10 días más. Pero si tú me dices que el diseño no lo has terminado de hacer, si de eso estamos hablando hace más de mes y una semana larga, que aquí no necesitan a los estudiantes, no lo necesitaban. ¿Para qué? Pero bueno, en términos prácticos, bueno, porque yo les voy a decir una cosa también, aquí en términos de la evaluación, a mí me están diciendo, profesor, poniendo las notas de los estudiantes ahí, porque es que no me han entregado trabajos. A excepción de Leida Andrea y Max, los demás no me han entregado trabajos, entonces yo lo que voy a tener que hacer con la disculpa, con toda la pena del caso con ustedes, muchachos, es pongo el 0 porque no me han entregado y subo la nota como está ahí, pues cuando ustedes entreguen, pues lo tengo de otra. Pero yo sí les quiero pedir muchísimo cuidado con esto, porque es que yo no puedo estar ampliando plazo, entonces nos da, o sea, que la expectativa que teníamos de octubre inicialmente va a ser para el otro año. Es lo que me preocupa y lo que yo les quiero pedir a ustedes muy encarecidamente a todos, es que si nos comprometemos con unos tiempos los cumplamos. Entonces yo, mira, para hacer todo lo más claro a ti, Wilson, y a todos, voy a extender esta entrega del capítulo 6, que no debería, pero bueno, ya no voy a discutir eso. Lo voy a dejar para el 10 de abril, última fecha. Si no entrego, no recibo más de ahí en adelante. Porque si no, esto se me vuelve una extensión de plazos y plazos y plazos, y el que queda perjudicado como profesor soy yo porque no estoy entregando resultados. ¿Sí quedó claro? Profe. Dime. Profe, es que en la entrega del 30 de julio yo le compartí a su merced solamente... ¿Me está escuchando? Sí. Solamente le envié el análisis y las estadísticas de los primeros instrumentos. Exacto. Y ahí le especifiqué que yo estaba trabajando en el capítulo 6 porque ahí sí, como dice Wilson, como yo estoy realizando hasta ahora los recursos, los quiz y las misiones las estoy realizando hasta ahora y ahí necesitan ir los enlaces. Okay. Entonces apenas estoy haciendo correcciones de lo que su merced me envió y pues trabajando en los recursos adicionalmente. Entonces, como dice... Dicho eso, entonces yo aquí te voy a dar por leído esto, porque si reviso una parte y voy a estar haciendo 2 trabajos para el mismo proceso. Yo voy a dejar más bien que tú me entregues nuevamente esto el día 10 de julio. El 11, profe. No, el 10 de julio, vamos a ser muy claros con esto. El 10 de julio, 10 de julio lo dijimos que me dijo, el compañero me acaba de decir 8 días, de hoy 3 a 8 días, ¿cuántos son? Del sábado a sábado, ¿qué fecha marca? 10 de julio, ¿cierto? 11, profe. Muy bien. De 11 a 11, de sábado a sábado, de 3 al 10, el 10 de julio espero esa entrega acá. Entonces no te voy a revisar esto porque voy a hacer 2 trabajos y es lo que yo les pido a ustedes también que tengan un poquito de comprensión conmigo. Usted me dice, no, ya le adelanté algo. No me manden adelantos de nada. Yo les pido, si ustedes me van a entregar un capítulo completo, entréguenme el capítulo completo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Yo le envié el capítulo completo 5.
pero no está el 6, entonces yo voy a estar revisando el capítulo 5 y otra entrega el capítulo 6 y eso a mí me retrasa mucho porque yo tengo otras cosas programadas. En cambio, si ustedes me enmendan capítulo 6, 5 y 6 en una sola, como se dice, en una sola sentada, me ubico y hago las correcciones y les retroalimento. Listo, profe. ¿Sí? Entonces, más bien, yo no te voy a revisar esto y entrégame completo el día 10, por favor. Que no sé si Max también tendrá la misma situación de problema. Vamos a revisarlo a ver. Porque si es así, entonces le voy a tener que decir, Max, mira, como digo, me envíame completo, porque es que de entregas parciales a mí me complican la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna otra objeción más? Yo tengo una consulta, profe. Dime, Juan Carlos. Bueno, nosotros, compañera, ya terminamos la parte esa de los formatos. Y ¿Cuál es el formato? los 3 formatos que usted nos revisó unos formatos, nos hizo unas correcciones. Pero de los instrumentos. Los instrumentos ya están listos hace rato, profe. Aplicados están los 3 primeros que fueron el del diagnóstico. Tú dices del... A ver, yo les invito a que, por favor, por temas de método y comunicación, nos pongamos de acuerdo en las terminologías de las cosas. No le llamemos simplemente formato, vamos a ser específicos. Si tú me estás hablando, Juan Carlos, perdóname que lo diga porque lo voy a decir para todos. Si me van a hablar del capítulo 6, hablen de la propuesta pedagógica, háblenme de la componente tecnológico y de la implementación. Así hablamos claro. ¿Sí? Si es del análisis, si es el diagnóstico inicial tiene 2 elementos que son la prueba diagnóstica y la caracterización de son 3 elementos. La caracterización sociodemográfica, la prueba diagnóstica y la prueba de competencia en tecnologías. Y el análisis de resultados, que es el capítulo 7, tiene otros elementos que yo les puse acá en este documento que les acabo de decir, que yo les compartí desde el saludo de bienvenida. ¿Sí me hago entender? Pero si ustedes me dicen el formato hay muchos acá. Entonces, ahora sí, aclarado esto, dime, Juan Carlos, ¿a qué te refieres? Listo, profe, gracias por ubicarme. Nosotros aplicamos los 3 primeros instrumentos y aspiramos a tener listo. Me estás hablando de estos, de la prueba diagnóstica, ¿cierto? Sí, señor, prueba diagnóstica. Eso ya está, ya ustedes lo aplicaron, están terminando el análisis o ya lo terminaron. Sí, señor. Estamos en ese proceso de terminar el análisis. Esta parte del diseño que yo les dije desde hace más de un mes que no necesitaban a los estudiantes para hacerlo, ¿ya lo hicieron? Sí, señor, está listo con unas correcciones que usted nos pide. Perdóneme, hago una acotación ahí. Aquí no es necesario que usted me muestre el enlace directamente que ya está elaborado, no. Aquí lo que necesito es que usted me muestre el esquema de contenido terminado ahí en el documento. Que usted, mientras tanto, ya sí puede ir terminando el diseño, ya se puede, inclusive hasta la siguiente semana de julio, si le parece, usted lo puede ir terminando la elaboración en el recurso digital. Pero acá el contenido ya debe estar listo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, eso está listo ya. Juan Carlos, aquí es donde yo les decía, es que el contenido, el diseño ya debe estar listo. Si si Wilson me quiso decir que tal vez por ahí puede hacer la cosa, si Wilson me quiso decir, profe, lo que pasa es que yo no he hecho el diseño en el NIRPOD, no importa, ahí sí no hay problema porque para eso sí necesita tiempo. Ahí sí yo le creo todo lo que tiene que ver con el tema del desarrollo, porque eso es dispendioso. Eso es lo que le trataba de decir, profe. Pues sí, es que eso es otra cosa. Pero si usted me tiene el contenido acá en el capítulo, pues entréguemelo, es lo que necesito que usted me entregue. ¿Ya? Por eso es que yo me afano y me despeluco. Perdónenme que les diga de esta manera, pero decir, o sea, yo me involucro mucho en esto con ustedes, yo no necesito decírselo porque ustedes ya lo han notado desde hace rato. Yo soy intenso con esto, muchachos. Yo con esto soy muy, muy intenso con esto. No tanto por el cumplimiento de las fechas, que en últimas para mí eso es irrelevante, sino que para ustedes el acumular procesos, mire que esto les va a generar tensiones si ustedes siguen acumulando procesos, ¿sí? Pues yo tengo que generarles a ustedes retroalimentación para que ustedes puedan actuar. Entonces, el neto es que ustedes me entreguen este capítulo con el diseño del contenido ya elaborado, que esto ya me lo entregó usted también, Wilson. Por eso dije, pero Wilson, ¿por qué se enredó tanto?
No, profe, porque es que como hacían falta las otras, o sea, porque yo le entregué una misión y faltaban las otras 3, entonces eso es lo que le trataba de decir yo, que para hacer las otras 3, pues yo tendría que tenerla ya en la herramienta para poder llenar el cuadro, eso es lo que le trataba de decir. Sí, o sea, yo la verdad... Tal vez lo tomé mal, me equivoqué y pensé o sea, porque yo estaba pensando era que ya tenía que tener todo hecho para poder entregar ese capítulo. Sí, o sea, son... No, o sea... Sí, nos confundimos, profe, y yo creo que también estábamos en ese plan y afanados Asunto en de querer la tener todas programación. las misiones listas. O sea, yo aquí no le estoy diciendo que en el NIRPOT ya debe estar listo todo, no. Se tiene esto diseñado, bueno, le faltaron 3, 4 misiones, porque yo se los dije también, termínenlas. Terminen el contenido, que después lo pasa al NIRPOT, pero aquí es importante que usted mete, porque es que yo es donde yo le hago el seguimiento del contenido a ustedes. Entonces, esto lo dejamos para el 10. Definitivamente el 10 no lo discutamos más. ¿Sí? Y acuérdense, a la medida que vayan avanzando, ustedes tienen que, no se queden, no se rezaguen con el trabajo en la medida de lo posible, traten de sacarlo adelante. Y ahora que vuelven a ingresar a trabajar. Profe, Señorita, cuéntame. yo tenía el inconveniente, yo se lo dije la clase pasada, era como los chicos están en vacaciones, después de paro se fueron a vacaciones. Entonces ellos hasta para responderme si participaban o no, y me tocó ir buscar a los papás y todo. Entonces yo no puedo hacer el diagnóstico. Mi meta es el martes entrar, ellos entran de vacaciones y cogerlos el martes y enviar el diagnóstico. Sí o sí el martes me lo hacen y ya ese día poder empezar a hacerle el análisis. Porque yo no he podido Pero hacer este es un caso aparte, es decir, un caso especial de una situación especial. Sí, esa es mi situación para el capítulo 5. Por eso yo no puedo hacer diagnóstico. El capítulo 6. No, yo ya lo tengo. Su merced me envió, fue lo que yo estaba preguntándole ahora a los compañeros. Su merced me dijo que complementar el componente tecnológico poniéndole pantallazos de las misiones. Ajá. Eso ya lo tenemos. Y mi duda es que su merced envió una guía ahí. Esa se la tengo que enviar ya de una vez desarrollada, diseñada. ¿En dónde? ¿Una guía en dónde? Su merced, después del componente tecnológico y de la implementación, nos adjuntó ahí una guía de aprendizaje. Esta. Acá. ¿Cierto? Donde dice la semana 1. Eso es, esas. Pero esto es para que ustedes diseñen el esquema de implementación que van a seguir. Yo les dije. Sí. Yo les dije, mire, aquí es simplemente para que ustedes planeen cómo van a implementar la estrategia con el Video One Challenge. Sí. Eso sí tiene que estar listo. O sea, la planeación aquí en la planeación no les lleva mayor problema. Sí, no, sino que quería preguntar si también se enviaba de una vez aquí en este... Claro, sí, de una vez, claro. Pero entonces, a ver, para podernos entender, yo te sugeriría que me llames después de esta sesión, porque si no voy a confundir a los demás. Listo, dale. Entonces... Lo que yo quería, disculpe que lo interrumpa, era saber si usted... Señor. No te oigo, es que casi no te oigo. Que tiene mal el audio. No, es que ese es el tema de repartir en tantos plazos. Bueno, en fin. No, pero profe, ya quedó claro que para el 10 entonces hay que entregar el capítulo 5 y el capítulo 6. El diagnóstico, bueno, a excepción de la compañera, es que, ay María, no he dicho. Me van a salir más canas hoy. Señor, profe, dígame. ¿Sí me escucha, profe? Más o menos, sí, dígame. Bueno, ok, mi consulta tiene que ver con saber qué días tiene usted disponible para la atención de forma particular y de verdad no generar confusión aquí. No, mira, yo te dije, si quieres, eso sí, escríbame al correo
y me dicen, lo programamos. Si quieren ustedes podemos vernos el lunes en las horas de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, nos podemos presentar y ahí sí me hacen la consulta, pero por favor recuérdenme por el correo para poderles atender, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces te voy a dejar claro para poder cerrar, son las 5 de la tarde, me he pasado más de la cuenta, pues por algunas razones de interrupciones mías, otras pues por situaciones que hay que explicar. Para el día 10 de julio, estoy recibiendo el capítulo 5 y 6, salvo excepciones, que no las voy a decir acá, pues, sino que a cada caso le voy a indicar sus excepciones para que no, por favor, no haya confusiones. Que quede claro que estoy pidiendo el diseño del contenido de los capítulos 5 y 6. Bueno, el capítulo 6 sobre todo. El capítulo 5 sí ya es la interpretación. ¿Sí? Y que recibo hasta el 10 lo que llegue. Lo que no llegue, simplemente pongo la nota y ustedes más adelante pues darán las justificaciones del caso. ¿Queda claro? Sí, señor. Profe, ya el capítulo 5 y 6 con todo lo anterior de Con todo lo el que proyecto. contiene el capítulo 5 y 6, que eso ya está establecido y definido. Pero con ¿Vale? la desde el capítulo 1, ¿no? O sea, o solo 5 y 6. No. En la plantilla, si estamos hablando de la plantilla, hablamos de todo el contenido. Todo, a ver, gracias por la aclaración, pues no debería hacer falta, pero bueno, casos se han visto. Entonces, utilizan la plantilla, todo el contenido, desde el capítulo, desde la introducción, capítulo 1 hasta el capítulo 6 debe estar completo en la plantilla, en esta misma plantilla, organizado como tiene que estar. Todo. Listo, profe, gracias. Sábado 10 de julio. Quien no lo entregue, pues evidentemente recibirá la nota mínima y deberá dar las justificaciones del caso. Compañeros, ¿queda claro? Bueno, profe, muchas gracias, sí, señor. Ok, entonces, les dejamos de presentar, les deseo un feliz fin de semana y bueno, estaré atento a las inquietudes y comentarios de ustedes. Sábado 10 de julio estaré pendiente de la entrega de ese trabajo y para las personas que necesitan asesoría personalizada, por favor, por correo ya con Juan Carlos y con Elna nos encontraremos esperando que haya en las condiciones. El día lunes 5 de julio de 3 en adelante. ¿Listo? Profe, Ok, dime, Leida. una cosita, lo que pasa es que nosotros ya hemos entregado el capítulo 6, creo que otros compañeros también, y lo que pasó fue que su merced nos hizo unas correcciones. Esas son las que le tenemos que enviar para el día 10, con los enlaces que nos faltan Exactamente. de los Las recursos. correcciones, complementen todo, ustedes ya. O sea, yo ya les había hecho una revisión de Sí, señor. del diseño de esos contenidos. Lo que necesito es que ustedes me tengan todo en el documento organizado. Listo, profe. Otra cosita es cuándo lo puedo llamar, profe, porque sí me interesa de pronto una tutoría personalizada para Ok, mostrarle cómo podríamos voy con dejarla los si recursos. quieres para el martes en la tarde, pero te agradecería más que llamada un correíto a mi institucional diciéndome, profe, si es posible para el martes a tal hora. Yo creo que martes tipo 3 de la tarde puede ser. Listo, profe, yo le escribo por correo. Te Gracias. agradezco. Muchísimas gracias. Dejo de grabar. Y un segundito, detener grabación.